Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con función racional, lo que estábamos viendo. Hoy vamos a trabajar en un problema muy especial, que es el caso de una función racional homográfica con parámetros a determinar. Es decir, voy a trabajar con una función que es un cociente de polinomios de primer grado, pero algunos de los coeficientes no se conocen. Entonces, en este primer tipo de problema, ustedes van a tener algunos datos y van a tener que tratar de determinar primero los coeficientes para recién después, cuando tengan la función completa, probablemente se les pida hacer el estudio completo de la función. Bueno, muy bien. Este Profe, ejercicio, ¿este tipo va para el escrito? hasta este tipo inclusive, ¿está? Ah, ahí Este, va. este Gracias. tipo de ejercicio tienen igual hechos, algunos en el material teórico que se les subió, ¿está? En la parte teórica, van a tener este resuelto entonces en videoconferencia y después les voy a subir otra videoconferencia con alguno más de estos hechos, una videoconferencia que sea sin público igual y que sea para que ustedes tengan otro para escuchar cómo proceder. ¿Tá? Hasta acá es lo que va para el parcial. No va la parte de resolución de ecuaciones e inecuaciones racionales. Eso queda para después. Bueno, vamos directamente entonces a este ejercicio. Fue puesto en un examen. En la parte A, o sea, tenemos una función racional homográfica porque está dada por cociente de polinomios de primer grado. Pero fíjense cómo, mientras en el numerador conozco todo, en el denominador desconozco el C y el D. Entonces, en la primera parte de este ejercicio, te pide hallar los valores del C y D, sabiendo que la asíntota horizontal es de ecuación I igual 2. Y luego el dominio de la función son todos los reales excepto menos un medio. Después vemos qué es lo demás que me piden. Bueno, empecemos por analizar esa información. En primer lugar, ustedes tienen que ubicarse dentro de un tema. Como la función de trabajo es cociente de funciones polinómicas de primer grado, me ubico dentro del tema función racional homográfica, cuya fórmula general es esta que aparece en celeste. ¿Está? Inmediatamente después, debajo, coloco la que vos me diste, la que me dieron, y voy a empezar por hacer lo que se llama una identificación. Es decir, voy a empezar a ver a quién tengo yo en el lugar de la A. Fíjense que la A es lo que multiplica a la X arriba, por lo tanto sería un 8. Después, lo que tengo en el lugar de la B, B es el término independiente en el numerador, o sea que va a ser un menos 1. C no lo tengo, por eso lo dejé como C, y D tampoco lo dejé como tal. Entonces ahora vamos a empezar a analizar los datos que me dieron. En primer lugar, la ecuación de la asíntota horizontal, que es I igual 2. Entonces, si nosotros tenemos la ecuación de la asíntota horizontal, vamos a empezar por recordar cómo se calculaba la asíntota horizontal. La asíntota horizontal era I igual A sobre C. Y entonces, esta es la fórmula teórica. Por otro lado, acá tenemos la ecuación que me diste. O sea que si la I es A sobre C y la misma I es 2, por propiedad transitiva, estas dos cosas tienen que coincidir. Entonces, yo digo que el A sobre C tiene que ser igual al 2. Y de acá, si yo el C que divide lo paso al otro lado multiplicando, obtengo que el A es 2C. Pero el A yo ya lo tenía, era un 8. Así que si acá cambias el A por 8, lo igualás a 2C, el 2 que multiplica pasa dividiendo y 8 sobre 2 te da 4 y eso será el C. Acabo de empezar a descubrir uno de los dos parámetros que tengo. Muy bien, sigo. El siguiente dato que tenemos es el dominio.
Esto me dice que la función existe para todos los reales excepto menos un medio. ¿Y qué significa esto? Que si la x vale menos un medio, quien se te hace cero es el denominador. Porque se acuerdan que habíamos dicho que estas funciones que tienen un denominador que depende de la incógnita, no existen para aquel valor de x que haga cero este denominador. ¿Y por qué no existe? Porque si el denominador se hace cero, dividir por cero es lo que no existe en matemática. Entonces, si yo te digo que esta función existe para todos los reales excepto menos 2, te estoy diciendo que cuando la x vale menos 2, tu denominador se hacía cero. Entonces, vengo, ¿sí? Esto es lo que está acá. Vengo a mi denominador. Fíjate que tu denominador es c por x más d. Voy a cambiar acá la x por menos un medio y sé que entonces eso se va a hacer cero. De acá lo que voy a hacer es reducir a común denominador, que es 2, los dos miembros. 2 dividido 2, 1, multiplico por 1 lo que está arriba, por eso queda menos c. Viene un más. Y 2 dividido 1 es 2, multiplico por 2 lo que está arriba, 2 dividido 1 es 2, por 0, 0. Cancelan los denominadores y entonces menos c más 2d es 0. Pero ¿qué pasa? Que yo el c, lo acababa de sacar en el renglón de arriba. Entonces, si yo vengo acá y cambio el c por lo que me dio, fíjense que el c te había dado 4, o sea que acá iría menos 4, más 2d sería 0 y estaría en condiciones de despejar el d. Paso el 4 al segundo miembro, luego el 2 que multiplica dividiendo y el resultado es d2. Y entonces la función, ahora que descubrí los dos parámetros que le faltaban, termina siendo 8x menos 1 sobre 4x más 2. Ojo, porque si yo determino mal alguno de estos coeficientes, entonces la función a la que voy a llegar no es la correcta. Y cuando a mí, en la parte B del ejercicio, me pidan realizar el estudio analítico y representación gráfica de la función en cuestión, si yo no obtuve bien ese C y ese D, la función que ahora voy a estudiar en la parte B no es la correcta. ¿Está? Así que ustedes tienen que ser muy cuidadosos en este tipo de ejercicio cuando intentan determinar el valor de los parámetros. Bien, ahora entonces tengo una función racional homográfica, completa. Está pronta para realizarle el estudio. Y vamos a recordar que para hacer el estudio analítico y la representación gráfica de esta función, había una serie de pasos a cumplir. El primer paso era el estudio del dominio. ¿Qué pasaba? Estas funciones que tienen un denominador que depende de la incógnita, tienen un problema de existencia. ¿Dónde? Donde ese denominador se haga cero. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace cero, dividir por cero no existe en matemática. Entonces, cuando yo voy a estudiar el dominio, que sería donde sí existe la función, como en este caso es menor el número de puntos donde no existe que donde sí, vos lo que haces es estudiar donde no existe y entonces el dominio serán todos los reales excepto ese punto conflictivo. Así que yo tomo mi denominador, lo igualo a 0, porque quiero ver cuándo se anula, y voy a despejar de aquí el valor de la x. El 2 pasa con signo contrario, luego el 4 que multiplica dividiendo, y si simplifico me termina dando menos un medio. Significa que si la x vale menos un medio, este denominador se anula, dividir por 0 no existe y no existe nada del ejercicio. Por eso el dominio decimos que son todos los reales excepto menos un medio. Y esto ya me sirve para ir chequeando que voy bien
porque era justamente el dominio que me informaba la letra. Si yo cuando hago esto no llego exactamente al mismo dominio que se me dio de dato, entonces es porque tenía algo mal. ¿Está claro? Alguno de los coeficientes había sido mal determinado. Muy bien. Recuerden que ya el estudio del dominio a ustedes les permite empezar a hacer un croquis, van a ir a un par de ejes coordenados, van a ubicar por menos un medio una recta paralela al eje de la sí, que van a ser en color, y que va a ser la llamada asíntota vertical. Esa recta, el dibujo no la va a poder cortar ni tocar nunca. Vamos ahora al punto 2. El punto 2 es cero o signo. ¿Y qué era el cero o signo de esta función? Con el cero o signo, tú vas a detectar a qué altura del eje de las X corta el gráfico. Muy bien. ¿Cómo lo voy a determinar? Bueno, me voy a basar en el hecho de que para que un cociente se haga cero, porque cuando vos buscás raíces de algo lo igualás a cero, para que un cociente se haga cero, quien tiene que hacerse cero es el numerador, porque cero sobre cualquier cosa te da cero. O sea que cuando yo busco la raíz, tomo el numerador, lo que está arriba, y lo igualo a cero. La raíz de ese numerador va a ser también raíz de la función entera. Y entonces voy a despejar x de acá. El 1 va a pasar con signo contrario, el 8 que multiplica dividiendo, y 1/8 será el valor de la raíz. Quiere decir que mi futuro gráfico va a cortar al eje de las x por 1/8. Punto 3. Estudio del signo de la función. Entonces ya habíamos dicho que para estudiar el signo de estas funciones racionales homográficas, voy a estudiar por un lado ceros y signos del numerador, luego ceros y signos del denominador y por último cociente. Así que voy a tomar mi numerador, en realidad la raíz ya la determiné, lo voy a colocar sobre un eje, y voy a recordar que como es un polinomio, la regla dice que arranque a la derecha con el signo del término de mayor grado. Y el término de mayor grado en el numerador es el que lleva x. Él es positivo, arranco por un más, paso por una raíz, cambio. Ahora me voy al denominador. La raíz del denominador salió cuando estudié el punto 1 y me dio menos un medio. Voy a colocar sobre un eje de abscisas entonces el menos un medio y voy a arrancar a la derecha, porque ese denominador es polinómico, con el signo del término de mayor grado. Pero el término de mayor grado acá abajo también es positivo, porque el término de mayor grado es el que lleva la x. Entonces pongo un más de este lado, paso por una raíz, cambio. Y finalmente hago el cociente, bajo a un solo eje todo. Lo que era raíz en el numerador seguirá siéndolo en el cociente, pero lo que era punto de anulación en el denominador, en el cociente pasa a ser un no existe. Porque si acá el denominador se hace cero, dividir por cero no existe. Más Profe, dividido más es más. Menos dividido más es menos. Y menos dividido menos es más. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿qué pasa si tenés el numerador y el denominador con la misma raíz? No importa. Va a ser, en el total, va a ser un no existe y va a ser doble la raíz. Entonces va a ser más por más, más, y yo qué sé, menos por menos, más. ¿Puede suceder? ¿Está? Ah, está. Puede que coincidan, no hay problema. El tratamiento lo haces igual. ¿Está? Espero que no suceda, profe. ¿Cómo? No, ustedes ahí en el repartido que yo les dejé, incluso en el repartido voluminoso, donde en la primera parte estaba programación lineal y después todos los de polinomio, vienen unos primeros ejercicios donde se les pide hacer el estudio completo a funciones racionales homográficas. En alguno tienen ese caso. O sea que si tratan de hacer todos esos, si hay alguna duda, pueden preguntar a través del foro. Durante estas vacaciones yo voy a estar atenta. ¿Está? Bien,
Vamos al punto 4, que son las asíntotas. Ya habíamos hablado que estas funciones tienen dos tipos de asíntotas. La asíntota vertical, que responde a la fórmula menos D sobre C, y recuerden que este menos no significa que siempre vaya un número negativo, sino que es mi D con signo contrario. Entonces, como tu D es 2, vos acá pondrías menos 2. Y el C es 4. Entonces, cuando yo simplifico esto, me da el menos un medio, que es coherente, porque se acuerdan que la asíntota vertical coincidía con el punto de no existencia en el dominio, y tú en el dominio tenías que no había existido en menos un medio. Coherente. La asíntota horizontal es la que todavía no tengo. La fórmula era A sobre C. Fíjate que vos en el lugar de la A tenés un 8 y del C un 4. Por eso hacemos 8 sobre 4 y el resultado es 2. Y igual 2. Así que si yo voy a un par de ejes coordenados y transporto la información que me da el signo, o sea, recuerden que por menos un medio, que es donde no existe, es una asíntota vertical paralela al eje de la sí, que lo hacen con color. Por donde está la raíz, en punteado y marcando fuerte el punto 1/8, que es por donde va a cortar el gráfico al eje de las X, y luego a su vez el signo me dice que del 1/8 a mi derecha el signo es más, futuro dibujo por arriba, tacho lo contrario, por eso taché lo que iba por debajo. Después, entre 1/8 y menos un medio el signo es menos, dibujo por debajo del eje, así que si el dibujo en esta zona está por debajo del eje, tacho lo contrario. Y luego, si el signo del menos un medio a la izquierda es más, el dibujo está por arriba, vos tachás lo contrario. Y luego agregué la asíntota horizontal de ecuación I igual 2. Ahora, esta asíntota horizontal se hace en el mismo color que la asíntota vertical. Acá no parece, pero están hechas en violeta. ¿Está? Entonces, las dos asíntotas determinan una cruz en el plano del cuaderno. Esa cruz divide el plano de la hoja en 4 zonas. Cada zona se conocía con el nombre de cuadrante y se les daba nombre asignándoles un número romano. Entonces, el cuadrante 1 es el que está en el margen superior derecho. Y luego que ubicaste el cuadrante 1, en sentido contrario a las agujas del reloj, vamos nombrando cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Está? Se mueven en el sentido positivo, que es el antihorario. Una vez que ustedes hacen el croquis hasta acá y tienen la cruz en color, de los Profe, 4 cuadrantes, hay uno que me ha quedado totalmente limpio, sin rayar. Y en este caso era el cuadrante el cuadrante 2, ¿sí? Este era el 1, este era el 2, este era el 3 y este era el 4. El cuadrante limpio era el 2 en este caso. Ahí va una rama de hipérbola, o sea, una curva que tiende a pegarse a las asíntotas, pero no la llega a cortar ni tocar nunca. La otra rama de hipérbola, va en el cuadrante diametralmente opuesto, que en este caso sería el cuadrante 4. Entonces, me tiendo a pegar a las asíntotas y respeto que corto el eje de las X por acá. ¿Qué pregunta querían hacer? ¿Hay dudas hasta acá? Sigo. Ahora que tenés una idea de más o menos el dibujo por donde lo esperás, en el punto 5 voy a construir una tabla. Ahí voy a generar puntos para cubrir bien esta rama y esta rama. Como esas ramas son curvas, por lo menos, tendrías que tener unos 4 o 5 puntos para cada rama. Cuanto más puntos, mejor. Entonces, si vos querés tener puntos de esta rama,
tenés que elegir valores de x que estén a la izquierda del menos 1 medio. Por eso elegí menos 1, menos 2, menos 3. ¿Tá? Y si vos querés tener puntos que cubran esta otra rama, vas a tener que tener valores de x que estén del menos 1 medio a la derecha. Por eso tomé menos 1 cuarto, 0, 1 medio, que anda por aquí, y 1. Cuanto más puntos, mejor. Para hallar las imágenes, recuerden que van a reemplazar en la fórmula matemática aquí la x por cada valor elegido y van a hacer cuentas para determinar entonces el y, que les tendría que dar lo que está acá. Luego vendría la gráfica. La gráfica ya ahora se hace sobre papel cuadriculado, a escala. Si no querés papel cuadriculado no importa, pero tenés que trabajar con regla, y entonces transporto toda esta información que tengo hasta ahora. La raíz, el punto de no existencia, las asíntotas, las zonas que están tachadas, los puntos que acabo de detectar en la tabla, que obviamente si hice bien las cuentas no puede quedar ninguno en una zona tachada, y la gráfica la tengo más adelante, está acá. O sea, la tienen que hacer a mano, pero si quieren después en el GeoGebra, que es de descarga gratuita, hacerlo en el GeoGebra, lo hacen y obtienen un dibujo también más prolijo que tiene que obviamente coincidir con el que vas a hacer a mano. Bueno, y luego tenías la ordenada en el origen, que es el corte del gráfico con el eje de las y, para detectarlas es f de 0, cambiás todas las x por 0, medio menos 1 medio. A veces es un punto que incluiste en la tabla, pero por si no lo incluiste, se pone acá. Y por último, el crecimiento y decrecimiento. Acá implica que vos vas a barrer el dibujo en el sentido convencional de la lectura, que era de izquierda a derecha. Moviéndome de izquierda a derecha, voy razonando si la función crece o decrece. Lo único que tienen que hacer es colocar sobre lo que sería el eje de la x, el punto de no existencia, y ahí empezar a barrer. Si voy de izquierda a derecha, la función crece, y entonces marco una flecha que la inclinación me marca que voy de acá hacia acá, o sea, en el sentido de izquierda a derecha. El inicio de la flecha es este, la finalización es la punta de la flecha. Y del otro lado de esa asíntota vertical, del otro lado, aunque arranco más abajo, mi función también va a ir creciendo. Y recién ahí terminaste el estudio completo de tu función. Lo único que este ejercicio tenía dos partes más. ¿Cuáles eran? Primero, en la parte C, hallar la imagen de 3. Ya habíamos dicho que cuando uno trabaja con una función, tiene un conjunto de partida, que es el conjunto de las X, o conjunto de las preimágenes, y un conjunto de llegada, o conjunto de las imágenes. Así que si yo te pido la imagen de menos 3, te estoy pidiendo cuánto es la y que corresponde a un valor x menos 3. O sea, te pido que halles f de menos 3, en otras palabras. Y entonces simplemente lo que yo hice, acá está, es hallar f de menos 3. Fui a mi función, cambié todas las x por menos 3 e hice el cuenterío. Fíjate que vos podrías chequear que está bien, o sea, si esto lo hiciste a escala, buscás el menos 3, más o menos está por acá, subís y la i correspondiente te tendría que dar entonces el 5 medios, que es 2,5. Fíjate que acá en el medio estaba el 3, 2,5 estaba por ahí. Es coherente. Y por último, me piden hallar la preimagen de 33/14. Si me pedís una preimagen, me estás pidiendo un valor de x. Entonces, esto que me das tiene que ser un i. Así que me diste el i, me diste el f de x, querés la x. Entonces, simplemente voy acá, me diste la i,
recuerden que la y es lo mismo que el f de x, en el lugar del f de x pongo el 3314 y lo que tengo que despejar es la x. ¿Cómo despejo la x de esta ecuación? Trabajar con denominadores no me gusta, entonces lo que voy a hacer es el 4x más 2 que divide de este lado lo paso multiplicando al otro miembro, por eso queda 33 por 4x más 2. Y el 14 que divide pasa multiplicando al otro lado. Hago las distributivas de los dos lados, voy a pasar todos los términos que tienen x a un mismo lado, los independientes al otro, agrupan términos semejantes y despejan. Y de nuevo, si vos tenés un dibujo hecho bien a escala, fíjate que podrías buscar, a ver, 33 sobre 14, más o menos es 2, algo. Significa que buscan en el eje de la y ese 2, algo, ¿está? Ponele que fuera por acá, me corro y veo para qué valor de x entonces se genera. Y supuestamente debería ser menos 4. O sea, estaría por acá, me corro y cuando bajo tenés que chequear que es el menos 4. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer hasta acá?